Hola a todos. En el presente video se explicará el uso de la herramienta Desmos, que es una calculadora gráfica para representar cualquier tipo de función en dos dimensiones. Esta herramienta puede ser utilizada, por ejemplo, para realizar algunas de las tareas que serán enviadas en el curso. Y ahora les explicaré algunos ejemplos donde podemos hacer unas gráficas sencillas, añadir también variables que estarán involucradas dentro de las fórmulas que queremos representar. Y también existe la posibilidad de poder realizar animaciones directamente con una función que tiene esta herramienta. El enlace para poder acceder lo tienen aquí, desmos.com/calculator, signo de interrogación lag igual es, para que les aparezca en español. Lo que vamos a hacer en este momento será un ejercicio con funciones básicas para que puedan dar una idea general de cómo se utiliza. Me voy a plantear como ejemplo una función sinusoidal. Por defecto, la variable para el eje Y, o sea, la variable dependiente, está como Y, justamente, y para lo que es el variable del eje X, utilizaremos, o el eje horizontal, variable independiente, utilizaremos la X. Por ejemplo, algo muy simple, seno de X. Escribimos la función. Tenemos también acá algunas funciones más complejas para poder utilizarlo, como son los exponentes, la raíz cuadrada. Si queremos trabajar con funciones, también tenemos acá funciones trigonométricas, observen, funciones estadísticas. Tenemos también distribución para graficar datos de distinto tipo. Y otras más avanzadas para poder trabajar, por ejemplo, con integrales, logaritmos, sumatorias, multiplicatorias, etc. Podemos representar ecuaciones complejas aquí y ver cuál es su representación gráfica. Acabo de representar la función y igual a seno de x. La escala, por defecto, se ajusta a los valores que se vayan indicando en la fórmula o del vector que se define en la fórmula. Y podemos jugar con el ratón para poder aumentar, por ejemplo, o disminuir el tamaño de la imagen, y automáticamente se va autoescalando los ejes, como pueden ver. Si queremos, tenemos aquí la opción para configurar esas gráficas, por ejemplo, el eje X, para configurarlo en un rango y con una escala definida, al igual que el eje Y. También tenemos la opción para utilizar la representación de radianes o grados. En cuanto a la cuadrícula, si queremos hacer gráficas en coordenadas polares, podemos utilizar esa representación y allí todo dependerá del tipo de gráfica que estemos representando. Hasta aquí, pues algo básico, lo que hacen muchas herramientas para graficar funciones que se encuentran en la web. Esta herramienta tiene la opción adicional de que, por ejemplo, si es que yo aquí indico un parámetro de amplitud para la función seno, automáticamente la fórmula ya me reconoce como A por seno de X. No es necesario especificar el signo de multiplicación, aunque si se lo hace no hay problema. Automáticamente aquí, como yo escribí A, no reconoce esa variable y me pide que añada un control deslizante. Entonces, si seleccionamos esta A, podemos poner aquí un control deslizante que por defecto está desde -10 hasta 10 y con eso podemos cambiar ese parámetro de amplitud. Como es el valor de amplitud de una señal senoidal, entonces lo voy a cambiar yo para que el rango sea de entre 0 y 10, por ejemplo. Si manipulamos entonces A, vamos a manipular la amplitud que tiene esa función sinusoidal. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy cambiando la amplitud de la función sinusoidal. También podemos revisar lo que es la función
o la fórmula que representa una función sinusoidal para cambiar lo que es frecuencia. Entonces podríamos cambiar aquí los parámetros para aumentar o disminuir la frecuencia que tiene la señal. Hasta aquí entonces hemos visto cómo representar funciones básicas. Si queremos podemos representar aquí una sumatoria. Podemos añadir controles deslizantes para los parámetros que queremos representar. Para ello voy a proponer otro ejemplo. Voy a borrar esa función, aunque también existe la posibilidad de incluir aquí todas las funciones que quieran en un mismo plano. Voy a indicar, por ejemplo, la fórmula para calcular la capacidad del canal de acuerdo al teorema de Shannon. En esa fórmula tengo que C es igual. Veamos acá. C es igual al ancho de banda multiplicado por el logaritmo base 2 de 1 más SNR, la SNR que tiene la señal. Para representar el logaritmo, entonces, puedo valerme acá de las funciones que tenemos acá representadas. Y aquí hay una que me dice el logaritmo base A. Entonces, lo que yo quiero es representar el logaritmo base 2 de 1 más la SNR de la señal. Observen que, tal como escribí esto, se me crea tanto un control deslizante para S, para N y para R. Entonces hay que tener cuidado con la variable que se utiliza. Yo le voy a llamar únicamente S. Además, observen que no se reconoce cuál es el eje horizontal que quiero utilizar. Por ejemplo, si es que queremos representar en el eje horizontal la SNR para representar la capacidad en función de la SNR, entonces a esa variable S más bien deberíamos denotarla como X. Y el ancho de banda, si queremos pues, que sea constante, por ejemplo, le voy a poner aquí 10.000 o 10 allí, nos quedaría de ese modo. Podemos ajustar la gráfica para ver de mejor manera y nos quedaría así. Sería la capacidad del canal en bits por segundo en función de la SNR que tiene la señal. ¿Qué tal si queremos hacer algo muy simple en donde la SNR pues, puede tener valores entre 0 y 10? Simplemente ajustamos aquí los ejes para disminuir eso. Por otro lado, podemos trabajar con diferentes escalas para obtener una gráfica adecuada, por ejemplo, para luego mostrarle en un informe. Si yo aquí le pongo como B, añado un control deslizante y podría aquí especificar el aumento que tenga esa variable B. Por ejemplo, desde 0 hasta 5 se me ocurre. Si yo defino que B está en megahercios, por ejemplo, entonces podríamos decir o podríamos quedarnos con que esa capacidad del canal resultante también será en megabits por segundo. Si decimos que B está en gigabits por segundo, entonces la capacidad también estará en gigabits por segundo. Observen aquí cómo va aumentando lo que es la capacidad del canal en función de la SNR que está representada en el eje X. Si queremos ajustar los ejes para que se vea mejor, ya les había dicho, vamos a hacerlo desde acá. Por ejemplo, el eje X quiero que vaya desde 0 hasta desde 0 hasta 50. Y el eje Y me gustaría que vaya desde 0 hasta 100, puede ser, dependiendo de cómo quede la gráfica. Allí. Interesan los puntos que vayan desde 0 en adelante, porque estamos tratando con capacidad del canal en función de la SNR. A pesar de que aquí ya se regula, observen que si se mueve acá, esto también varía. Estas escalas que están acá. Pero bueno, ahí logramos ajustar un poco mejor la curva para poder ver.
Conforme cambiemos entonces, observen, el ancho de banda también aumenta o disminuye lo que es la capacidad del canal de una forma logarítmica. Tenemos también la posibilidad aquí de generar una animación. Si generamos o si damos clic en esta opción, en estas flechas, nos aparecen diferentes modos de animación. El primero es un bucle hacia adelante y hacia atrás. El segundo es un bucle para repetir en una dirección. El segundo es una reproducción de una vez y el otro es para reproducir indefinidamente. Entonces, por ejemplo, aquí también podemos controlar la velocidad con la que se mueve esa curva. Seleccionamos esa opción y le damos play. Entonces, significa que recorre automáticamente. Yo no estoy cambiando esta variable, sino por la animación. Aumenta o disminuye automáticamente. Voy a poner detener. Vemos la otra opción. Damos play. ¿Sí? Solamente aumenta en una sola dirección. Tenemos la otra opción, que es para reproducir una sola vez. Ejecutamos y se detiene. Otra vez ejecutamos. Cuando llegue aquí al máximo, se detiene. Además, tenemos la última opción, que es para reproducir indefinidamente. Entonces, como ven, se toman esos valores automáticamente a la escala y se reproduce. Eso sería entonces en cuanto a la herramienta, y así como les decía anteriormente, existe la opción de poder representar varias gráficas. Se me ocurre aquí representar una función y1 que sea el seno de x. Luego puedo acá representar una función y2 que sea igual al coseno de x. Tengo dos gráficas en un mismo axis y aquí puedo también habilitarlas o deshabilitarlas si desean. Aumentamos la escala. Sí, y allí tenemos la... Dejo en el zoom predeterminado y allí tenemos la visualización de las dos funciones. Lo que se refiere a las animaciones solamente se puede seleccionar cuando añadimos un control deslizante. O sea, añadimos un parámetro por aquí, por ejemplo, es el que se podría añadir para cambiar frecuencia en estas señales. Y con eso sí podríamos hacer unas animaciones. Podemos añadir una tercera función, por ejemplo, seno de x más coseno de x. Que es la suma de seno más coseno. Nos quedaría esta función equivalente. ¿Sí? Allí podríamos notar las tres funciones trigonométricas en el estilo que está aquí ya predeterminado, aunque tenemos la opción de poder cambiar esas opciones. Aquí en primer lugar, por defecto está en color negro. Podemos cambiar el estilo de línea, por ejemplo así, pueden ver cómo va cambiando, o también podemos cambiar el color. Si no nos gustan los colores que están predeterminados, lo podemos cambiar desde aquí. Acá nos aparece la opción también para convertir a tabla. Estos datos que se han generado se los puede convertir en una tabla y se los visualiza de este modo. Tenemos también la opción de poder duplicar una gráfica que ya tengamos, la podemos duplicar para hacerle ciertos ajustes. Se puede actualizar todo, guardar, o también tenemos la opción para borrar todo. Esta herramienta también nos permite guardar los trabajos que tengamos realizados y luego poder cargarlos para hacer cambios. Entonces, si por ejemplo tenemos que hacer un ejercicio, ya hicimos algunos cambios en las gráficas,
y los guardamos, luego podemos cargarlos nuevamente para seguir modificando. Aquí, por ejemplo, yo tengo algunas gráficas modificadas y también hay ejemplos de algunas funciones, por ejemplo, trigonométricas, cómo representar un círculo, cómo representar elipses. Aquí abro este ejemplo, que es para representar una parábola de esa forma. ¿Sí? Entonces, tengo representado esta línea que está anotada como y. Luego está la función para que me representa la parábola, la función cuadrática, ax cuadrado más bx más c, con estos parámetros, a1, b1 y c1. Si se cambia uno de estos parámetros, pues cambia la parábola, los parámetros de la ecuación cuadrática, entonces cambia la parábola. Si queremos explicar, por ejemplo, cómo los parámetros a, b y c tienen una influencia en la forma y en la posición que tiene la parábola en el plano, podemos utilizar unos controles deslizantes para indicar eso. Por ejemplo, para indicar lo que representa este parámetro c en esa función cuadrática, pues como ven, representa la posición que tiene la parábola con respecto a este plano. Si queremos, por ejemplo, indicar hacia dónde abre la parábola, podríamos representar de esta forma. Si es que A es negativo, como sabemos en parábolas, abre hacia abajo, o si A es positivo, abre hacia arriba. Son ejemplos que ya están predefinidos, pero que si queremos adaptar esto a algo específico que deseamos, lo podemos hacer. Para lograr esta forma, este relleno que tiene la parábola, utilizamos esta representación. ¿Sí? Así es como está representado. También podemos trabajar con las animaciones, como les decía. Si es que tenemos controles deslizantes, automáticamente nos aparecen las opciones para trabajar con animaciones. Bien, podríamos explorar otros ejemplos que hay aquí, que también nos dan una idea de cómo se puede trabajar. Por ejemplo, familia de curvas sinusoidales. Hay un ejemplo aquí. Abrimos la gráfica y esta es la forma cómo debemos escribir acá las ecuaciones para poder representar estas gráficas. Entonces noten que aquí lo que se ha definido es un vector primero. Un vector con puntos. Desde 1 hasta 4. En total 16 elementos. Así es como está representado. Si es que luego representamos la gráfica y es igual a por el seno de x, quiere decir que estamos representando 16 curvas con diferente amplitud. Algo como lo que había hecho al principio, pero ahora de este modo. Es que está representado así, entonces se graficarían todas las funciones senoidales con esa amplitud. Podríamos hacer lo mismo, claro, si replicáramos, copiáramos y pegáramos la función aquí 16 veces. Pero evidentemente esto es más óptimo. Sí, tenemos otros ejemplos aquí que podrían servir como referencia para hacer otro tipo de representaciones. Por ejemplo, tenemos aquí un círculo dibujado y tenemos esta línea que equivale al radio y luego la proyección con el eje X, formando este triángulo rectángulo. ¿Cómo se puede hacer este dibujo? Aquí tenemos x cuadrado más y cuadrado equivale al círculo que está en color azul. Luego tenemos la representación para este punto, que es coseno de A, seno de A. Tenemos un control deslizante para poder cambiar ese parámetro A. Entonces quiere decir que ese punto se va a mover. ¿Sí? Si quisiéramos explicar, por ejemplo, cómo es la relación que existe entre una circunferencia y
las dimensiones de un triángulo rectángulo, pues podríamos utilizar esta herramienta. Luego tenemos por acá las representaciones para las líneas. Conforme vamos seleccionando, noten que se va marcando. Sí, cada una de las líneas que estamos representando se van marcando, de tal manera que tenemos este gráfico resultante. La variable A, el control deslizante para A, como ven, también está utilizado en estas ecuaciones. Por eso es que podemos hacer esta animación. Si activamos de hecho la animación, podríamos ver esa gráfica. Muy bien, entonces como conclusión, la herramienta o la calculadora disponible en desmos.com nos permite hacer representaciones gráficas de una forma fácil y estamos viendo que no necesariamente son gráficas sencillas, sino también pueden ser gráficas avanzadas, gráficas complejas y que también incluye animaciones. Esto se puede hacer con otras herramientas, por ejemplo con MATLAB, pero para hacer esto ocuparíamos, bueno, necesitamos primero saber un poco más de cómo se codifica en MATLAB y también las instrucciones y comandos respectivos. Acá en esta herramienta el procedimiento es más intuitivo y más fácil. Eso sería todo entonces. Gracias por su atención.